98. Los falsos mitos del 98. Ni cobardes ni inútiles. Lo que pasó de verdad en el desastre de 1898. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos en el tiempo al final del siglo XIX para conocer la realidad detrás del mito, con la ayuda de un amigo del canal, Paco Luis Guerrero, con el que vamos a conocer las batallas navales del 98, pero no vamos a hablar justamente de batallas, Paco, sino vamos a hablar de los mitos del 98, ¿no? Y aquí está. Hola, buenas tardes. Aquí Sí, la gente tiene que echar un ojo, ¿eh? Un libro pequeñito de nuevo formato de mi editorial por ahora, que tengo 2 libros con ellos, y es casi, yo digo, la nueva versión de H de Historia. Es el mismo formato, el mismo tamaño. Ahora se llama de la guerra. Sí, es una edición muy interesante, muy manejable, y la verdad es que la editorial ha hecho un magnífico trabajo. Bueno, y el autor. Ahí, Paco, no te quites ese valor. Pues vamos a... Importante, el que quiera conocer, hicimos hace tiempo, yo creo que de los primeros programas que hicimos juntos, hicimos también de actualidad, pero los primeros programas que hicimos juntos fue uno de los ausentes del 98, en el que hablamos de los barcos que iban a participar, pero por X razones no llegaron, ¿no? Pues hoy vamos a hablar un poco de los mitos y al final también están esos barcos que no pudieron participar, ¿no? Sí, hace ya unos años de ese programa, y fue uno de los problemas de la Armada Española en aquella guerra, de que un porcentaje alto de los buques que tenían que haber estado disponibles no estuvieron disponibles en la contienda. Enero del 22, ya llovió. Sí, un poco. Pues cuando quieras empezamos. Empezamos, sí. Yo estaba sorprendido esto, sí. Empezamos un poco con los mitos y vamos. Como no tenemos guión, yo voy escuchándote e interrumpiendo sobre la marcha. Realmente en la guerra del 98 hubo una serie de mitos a posteriori, un poco para intentar justificar o explicar el desastre que fue esa guerra contra Estados Unidos, y también algunos incluso antes de la guerra. Yo creo que el mito más famoso fue el que los barcos españoles eran de madera. Sí. Y es un mito completamente falso. Sí, es un mito apoyado en que hubo un buque en la batalla de Cavite, que sí era de madera, que era el antiguo crucero Castilla, pero era un buque que ya en la batalla fue prácticamente un pontón, porque en el desplazamiento que hizo Montojo antes de la batalla a Súbic, el barco tocó fondo y estaba el casco en tan mal estado que lo intentaron reparar con cemento, pero eso ya provocó que no pudiera volver a encender las máquinas, con lo cual en Cavite fue prácticamente un pontón. Era un barco muy antiguo. Y en la época todas las potencias, empezando por la hegemónica que era Gran Bretaña, destinaban sus buques antiguos o sus buques de segunda clase a sus colonias, en el caso de España, las provincias de ultramar. Entonces este fue el único buque importante, o relativamente importante, más bien el único buque de cierto desplazamiento que combatió en la guerra del 98. Por ejemplo, los 4 cruceros y los 2 destructores de Cervera, de la Escuadra de Operaciones de las Antillas, eran buques que en el caso del Cristóbal Colón y de los destructores tenían menos de 2 años, y en el caso de los 3 cruceros del Nervión eran buques que tenían 4 o 5 años, con lo cual eran buques modernos. Entonces es completamente falso de que la Armada Española combatiera en el 98 con barcos de madera. Otro de los grandes mitos
es que los buques españoles estaban desprotegidos, que los cruceros de Cervera estaban desprotegidos. Y eso es una tergiversación de lo que realmente ocurrió. La escuadra de Cervera, como hemos dicho, eran los 3 cruceros acorazados llamados de Nervión, porque fueron construidos en los astilleros de Bilbao, y el crucero acorazado Cristóbal Colón. De los 3 cruceros de Bilbao, los Infanta María Teresa, eran cruceros acorazados de la época dotados con un blindaje muy importante, porque el espesor de la cintura acorazada llegaba a los 305 milímetros. ¿Cuál era el problema? Que estos buques fueron un diseño derivado de unos buques ingleses de la clase Orlando de finales de la década anterior. En aquella época, el tipo de blindaje que se utilizaba era el llamado Campon, que era un blindaje principalmente una parte de acero, otra compuesta de otros materiales, pero eran blindajes relativamente antiguos y que necesitabas mucho espesor de coraza para proteger contra proyectiles de cierto calibre. Claro, esto lo que hacía era limitarte la cantidad de blindaje que podías llevar. Evoluciones posteriores, por ejemplo, los aceros al níquel que utilizaba el Cristóbal Colón, o los blindajes tipo Harvey que utilizaban los buques norteamericanos, eran blindajes con otro tipo de composición y de tratamiento que les hacían mucho más resistentes a los proyectiles enemigos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.